Le puedo asegurar que hay muy pocas personas a las que le gusta que le recuerden su edad, a menos que sean niños pequeños. Si usted tiene niños chicos, sabe muy bien de lo que estoy hablando. Hace unos días, uno de mis pequeños me preguntó: «Papá, ¿cuántos días faltan para que tenga 6 años?» Pero cuando llegamos a los 30, 40 o 50, se torna más peligroso que a uno le recuerden la edad. Por esa razón encuentro fascinante que al comenzar nuestro estudio de Josué capítulo 14, que esa sea exactamente la manera en que Dios se dirige a Josué, después de un tiempo de silencio. Vamos a comenzar leyendo el versículo 1 de Josué capítulo 13. Allí dice: «Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer». Estoy seguro que Josué sabía muy bien que era viejo y avanzado de edad. Dios le recuerda esto, cosa que tal vez le haya molestado un poco. Pero si usted piensa que tener 40 o 50 o 60 es ser viejo, tengo noticias para darle. Cuando Dios susurró estas palabras a los oídos de Josué, él ya tenía 100 años. Dios va a continuar en este texto recordándole a Josué las cosas que le dijo a Moisés. Luego le dice a Josué: en efecto, es hora de hacer otra cosa. Tengo otra labor para que hagas. Debes recordarle a los israelitas de la tierra que les he dado por medio de Moisés. Dios básicamente regresa a lo que sucedió unos años atrás. Moisés había llamado a representantes de cada tribu para que recibieran terrenos específicos en Canaán. Él había puesto tal vez el nombre de cada tribu en una piedra y luego depositó las 12 piedras en una urna. Luego, de alguna manera, había puesto la ubicación y las fronteras de las distintas parcelas en Canaán y las puso en una segunda urna. Luego sacó una piedra de cada urna y de esta manera cada tribu recibió la herencia. Ahora, si nos tomamos el tiempo, descubriremos que el pueblo, los hijos de José, no estaban muy felices con lo que estaban recibiendo. Ellos hasta se quejaron por lo que habían recibido. Lo interesante a recordar es que Dios estaba a cargo de lo que parecía ser la suerte de cada tribu. Su designio soberano ya había proporcionado el territorio en el que las tribus vivirían en Canaán. Pienso que esta es una buena ilustración para cada creyente, porque hay ciertas cosas que Dios nos ha dado en su soberanía también. Nosotros, por ejemplo, no podemos cambiar nuestra apariencia física, nuestra salud, inteligencia, dones espirituales y talentos. Usted pensará: no tuve tanta suerte en la repartición. Bueno, no tiene nada que ver con buena o mala suerte. Hay un Dios soberano que ha diseñado todo lo que usted posee, y de la misma manera que las tribus de Israel, los que vivimos por fe, vamos a sacarle el máximo provecho a lo que Dios nos ha dado. Veamos a Caleb, que repasa los capítulos de su vida. En la porción de hoy, Josué está recordándole a las tribus lo que han recibido. En medio de esto, él es interrumpido por un joven de 85 años llamado Caleb. Caleb da un paso al frente y con un muy buen discurso le recuerda a Josué una promesa de 45 años. Es obvio, tal vez, como vamos a ver en un momento, que él ha pensado bien cada palabra que va a pronunciar. En una escena muy emotiva, creo yo, entre dos camaradas, Caleb repasa los capítulos de su vida y los eventos importantes. Por ejemplo, capítulo 1, mi carrera como espía. Es lo primero que Caleb va a repasar. Fíjese lo que dice en Josué capítulo 14, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios allí: «Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón». En otras palabras,
Él está diciendo: Josué, ¿recuerdas cuando 45 años atrás, junto con otros 10 espías, fuimos a ver qué había en esta tierra que debíamos supuestamente heredar? ¿Recuerdas que al entrar a la tierra vimos gigantes, eran los hijos de Anac? Sin embargo, también vimos el fruto de la tierra. Vimos esos viñedos y racimos de uvas gigantes. Vimos todo lo que allí había. De hecho, vayamos en nuestras Biblias a estos pasajes que nos dan el relato histórico. Vaya conmigo, por favor, al libro de Números, capítulo 13. Todos los espías regresaron a Moisés y al pueblo de Israel con su reporte. Probablemente usted recuerde lo que sucedió, pero hagamos un repaso de lo que Caleb le está diciendo a Josué. Fíjese lo que dice Números 13:27. Si tiene su Biblia allí a la mano, tómela por favor, busque Números 13:27. Dice allí la palabra: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Ahora continuemos con los versículos 28 en adelante. Aquí hablan los 10 espías que no tenían fe. Dice allí la Biblia: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Hebeo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. En otras palabras, estos espías están diciendo: es imposible, no hay manera. Ahora, fíjese en el versículo 30. Allí leemos: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Quién es el que está hablando? ¿Josué o Caleb? Es interesante que Caleb es el que da un paso adelante y se dirige a Moisés. Es Caleb, creo yo, el hombre de gran fe. Pienso que Josué, tal vez por naturaleza, era un hombre tímido. Por eso Dios le dice en Josué capítulo 1 en reiteradas ocasiones: no temas, no temas, no temas. ¿Por qué le dice Dios esto a Josué? Yo pienso que debe ser que Josué estaba aterrorizado. Caleb es el que da el paso al frente y dice: podremos conquistar esta tierra. Caleb es el que toma la palabra. Note que no es Josué el que habla. Pero continuemos con Números 13, 31 y 32. Leo la palabra de Dios y dice allí: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Caleb, a propósito, no minimiza el problema. Él no le dice a la gente: oh, no. Ellos estaban viendo visiones, no hay gigantes en la tierra, no es así, no es así. No. Él no pone en duda el reporte porque el reporte es verdadero. Caleb no minimiza los problemas, él magnifica a Dios, que es muy diferente. La cuestión con Caleb no es: Caleb, ¿cuán grande es tu fe? Sino la cuestión es: Caleb, ¿cuán grande es tu Dios? Ahí está la cuestión. Y esa es la cuestión para nosotros también. Quizás usted piense que no puede ser como Caleb porque no tiene fe. Sin embargo, esa no es la cuestión. Amigo, usted puede tener mucha fe cuando camina sobre el hielo delgado y hundirse. Usted puede tener muy poca fe al caminar sobre un sector grueso de hielo y cruzar todo el lago. La cuestión no es la cantidad de fe, sino el objeto de su fe. ¿Es el objeto de su débil fe confiable? Entonces tenga en mente que con Caleb necesitamos dejar de lado su personalidad y darnos cuenta que él tiene un gran Dios al que está dispuesto a seguir, sea cual fuere el precio. Pero el capítulo 1 de la vida de Caleb, por así decirlo,
se está refiriendo a su carrera como espía. El capítulo 2, en el repaso que Caleb hace en su vida, se podría titular Mi carrera como soldado. Fíjese lo que dice Josué 14:10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Uno casi puede escuchar el pensamiento detrás de esto. He esperado mucho tiempo para adjudicarme esta promesa. Sin embargo, si nos fijamos más detenidamente en las palabras de Caleb, él no tiene ningún problema en decir: tuve que sufrir 45 años a causa de la infidelidad de este pueblo, yo estuve listo hace 45 años, tenía las botas puestas, pero todos dijeron no. Ahora, si él hubiera luchado con decir esto o no, no se trataría del mismo Caleb que vamos a estudiar hoy. Ahora, si él hubiera luchado con decir esto o no, no se trataría del mismo Caleb que vamos a estudiar hoy. De ser así, estaríamos hablando de un hombre amargado con Dios por no haber liquidado a esas personas sin fe. Él hubiera estado enojado con la gente por haber rechazado seguir a Dios por la fe. Sin embargo, esto es lo que encontramos. Encontramos que Caleb peleó en 31 campañas desde que llegaron a Canaán y nunca leemos nada acerca de él. Eso nos da a entender que él peleó fielmente hombro a hombro con el pueblo de Israel. Ahora la respuesta al por qué Caleb puede responder de esta manera, creo yo, se encuentra en Números capítulo 14. Dios mismo se refiere a Caleb de una manera muy especial. Fíjese en Números 14:24. Dios dice que Él le ha prometido cierta porción de la tierra. Dice ese pasaje: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Entonces, basado en el pasado de Caleb como un espía fiel, y su presente como un soldado fiel, Caleb en efecto dice: es hora de escribir el capítulo 3, es hora de empezar. Caleb pide recibir la promesa de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Caleb pide? El texto en Josué 14 nos dice que Caleb reclama el terreno montañoso y en la cima de este monte en particular que a él le interesa, se encuentra un lugar llamado Hebrón. Hasta el nombre suena importante, Hebrón. Permítame contarle algunas cosas acerca de Hebrón, cosas que los judíos sabían muy pero muy bien. Hebrón estaba ubicada a unos 30 kilómetros al sur de Jerusalén. Fue en Hebrón que Abraham, el hombre de gran fe, acampó. Fue en Hebrón que Dios le habló a Abraham y le recordó las promesas de su pacto. Allí en Hebrón fue donde vivió Jacob. Fue en Hebrón que José, el hijo favorito de Jacob, pastoreó sus ovejas. Fue en Hebrón que Abraham, Isaac, Jacob, Rebeca y Lea fueron sepultados. Se trataba de un lugar sagrado para la nación. Caleb dice: yo quiero este lugar sagrado. Ahora, no debemos pasar por alto el significado y la importancia de estos nombres. Hebrón significa comunión. Caleb significa devoción completa a Dios. ¿Ve el panorama ahora? A propósito, este monte, tal como aparece ilustrado en el libro de Hebreos para el creyente en la actualidad, es el lugar que cada creyente anhela y disfruta. Es un lugar de comunión íntima con el Señor. Es la cima del monte. Dios va a hacer no solo que habitemos la tierra de Canaán, sino que heredemos un lugar de comunión especial con Él. ¿Por qué es que la mayoría de la gente escoge no heredar este lugar de comunión con Dios? Voy a decirle por qué. Escúcheme bien. Hay enemigos de nuestra alma y ellos nos ofrecen el valle. Ellos hasta nos permitirán probar la miel y la leche,
Pero cuando nos vean dirigirnos hacia el monte Hebrón, van a declararnos la guerra. En este instante en la vida de Caleb, mientras le pide el monte de Hebrón, no es para sorprendernos leer que allí en Hebrón vivían y cuidaban la tierra los gigantes anaseos. Los anaseos probablemente eran de la misma raza que los gigantes como Goliat. Fíjese en Josué 14:15. Este versículo nos ilustra un poco más la cosa. Allí leemos: mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos. Quizás este hombre Arba era el gigante más famoso de la raza. Para los hombres rebeldes que vivían en la tierra de Canaán, estos gigantes eran los héroes del momento. Usted recordará que Goliat era el héroe del ejército filisteo. Pero para Dios estos hombres en Hebrón, hombres rebeldes y malvados, eran enemigos de Dios. Su voluntad era raerlos de esta tierra en un acto de juicio contra el pecado de ellos. ¿Y quién está preparado para eso? Un hombre de 85 años llamado Caleb. Ahora, para ilustrar esto un poco mejor, asumamos que los anaseos son por lo menos de la misma altura que Goliat. Hasta es posible que fueran más altos. Yo mido 1,80 m con zapatos puestos y aguantando la respiración. Goliat y los anaseos pueden haber medido hasta 3 metros de altura. ¿Escuchó bien? 3 metros de altura. Lo interesante es que todos estos espías los vieron y dijeron a la vista de ellos: somos como langostas. Estos espías eran como langostas si se comparaban con los anaseos. Sin embargo, Caleb comparó a los gigantes con su gran Dios, y con esa perspectiva los anaseos pasaron a ser como langostas. Permítame darle un par de puntos acerca del pedido de Caleb que le van a ayudar a comprender mejor las cosas. Primero, número 1, tome nota, como siempre le animo a hacerlo, el pedido de Caleb no estaba basado en optimismo. Caleb era un optimista, un idealista, mientras el resto de los israelitas eran realistas. La respuesta la encontramos en el texto bíblico, y allí fíjese lo que dice Josué 14:12. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Este pedido está basado en la palabra de Dios, no en la opinión de algún hombre optimista que piensa que puede arrebatar al enemigo. Pienso que Caleb tenía todas las razones para temer a estos gigantes anaseos. Recuerdo, cuando yo era chico también, jamás buscaba pelear con alguien que fuera más grande que yo, a menos que pudiera correr más rápido que él. Yo me portaba bien en la escuela y no era de buscar peleas. Sin embargo, un día, un vecino mío hizo algo que realmente me irritó. Nos peleamos y yo le pegué primero. Él era más grande que yo, así que no me quedé cerca para ver los resultados. Luego me enteré que él quedó con un ojo negro, cosa que me hizo sentir bastante bien. Pero recuerdo que después que le pegué, pasé la reja sin siquiera pensarlo, y detrás mío corría este grandote maldiciendo y profetizando un futuro oscuro para mí. Por la gracia de Dios, no me alcanzó y viví para contarlo. Pero para Caleb, esto no se trata de un puñetazo y una corrida. No es esperar dar el golpe y largarse. Esto es hacer o morir. Esto es vida o muerte. Entonces, en primer lugar, el pedido de Caleb no estaba basado en optimismo. Número 2, el pedido de Caleb no estaba basado en cálculos, sino en la voluntad de Dios. Existe una gran verdad y bastante teología en el pedido de Caleb. Me encanta la última parte de Josué 14:12, porque revela que Caleb realmente no sabía lo que sucedería. Allí leemos de esta manera: porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho.
La fe matemática o calculada se rehúsa a avanzar hasta haber visto con claridad cómo va a ser la cosa. Al llegar a ese punto, ya no hay más fe. Caleb comprendió esta tensión, cosa que nosotros también necesitamos. Se trata de creer en lo que Dios ha dicho y permitir que Él haga, según su designio y voluntad, lo que sea con nosotros. Note la palabra quizá en ese versículo. Esto no representa miedo, sino sumisión o humildad. En otras palabras, quizá Él me permita vivir. No sé cómo va a ser, pero yo voy a pelear y veremos qué es lo que Él hace. ¡Qué hombre de gran fe! Pero vayamos llegando a una aplicación. Permita aplicar esto de un par de maneras. Primero, la fidelidad a Dios no hace que los conflictos diarios desaparezcan. ¿Escuchó? La fidelidad a Dios no hace que los conflictos diarios desaparezcan. Caleb era un hombre que vivía fielmente para Dios. Tal vez no le haya prestado mucha atención e importancia a su vida, pero vemos a este hombre ya con 85 años de edad poniéndose la armadura listo para pelear. El hecho que él era fiel a Dios no significaba que Dios le despejaría el camino y le diría: Caleb, por ti voy a limpiar Hebrón, puedes tomarlo. No. Mi estudio descubrió 4 cosas que Caleb tenía en contra. Permítame compartirles también esto. Número 1, Caleb era un extranjero. Francamente, nunca supe esto, sino hasta que me puse a estudiar este pasaje. ¿Usted lo sabía? Uno piensa que sabe todo acerca de una historia y luego al estudiar más descubre algo nuevo, que siempre estuvo allí pero que nunca antes lo vimos. Lo que más me impactó a mí es ver cómo Dios usó a Caleb cuando él ni siquiera era judío. Dios le va a dar a un gentil el lugar más sagrado de todos. El pasaje nos dice en Josué 14:6 que Caleb es hijo de Jefone, un cenezeo. Si nos fijamos en Números 13:6, vamos a descubrir que su padre se asoció con la tribu de Judá. Esto nos da la pauta que su padre era lo que la Biblia llama un temeroso de Dios, o sea, un gentil que decide seguir a Jehová, el Dios de Israel. Los temerosos de Dios actuaban bajo la señal del pacto, o sea, la circuncisión, y recibían algunos de los beneficios de la nación. Ellos seguían a Dios con la nación de Israel. Así que el padre de Caleb también era un hombre de mucha fe, evidentemente, dejando a su nación gentil y aferrándose a la tribu de Judá. Caleb se crió en esta situación y probablemente más adelante él mismo adoptó la fe en el Dios de Israel, y Dios iba a entregar Hebrón a un gentil. ¡Qué muestra de la gracia de Dios! Esto significa que Dios puede darnos Hebrón a nosotros también. Otra cosa, número 2, me impactó el hecho que Caleb fue ridiculizado y rechazado por la nación de Israel. Caleb regresa de espiar la tierra, entusiasmado y lleno de fe, y dice: gente, hemos visto la tierra y déjenme decirles, podemos tomarla. La gente respondió: apedréenlo. Eso está en Números 14:10. Número 3, otra cosa que Caleb tenía en contra. Caleb fue ignorado, creo yo, en ser escogido como líder. Ahora, no quiero asumir demasiado, pero a mí me llamó la atención que fue Caleb, no Josué, el que comenzó a hablar. Caleb fue el que demostró una gran fe en Dios. Tal vez en aquel entonces, si nosotros hubiésemos sido Caleb, hubiéramos pensado: un momento, yo soy el que regresó y dijo todo esto. Este hombre Josué es muy tímido. Quizás yo tendría que ser la persona que lidere al pueblo. Sin embargo, Dios escoge a Josué para liderar y Caleb va a desaparecer por 45 años. Al final de esos 45 años, ¿cómo encontramos a Caleb?
¿Está él enojado o amargado? ¿Lo encontramos sin fe? No. Él es fiel. Caleb está dedicado de todo corazón, tal como lo indica su nombre, a Dios. Número 4. A Caleb se le negó su herencia por 45 años. Ahora, yo puedo esperar a Dios por 4 o 5 días. Tal vez lo pueda estirar a 4 meses. Caleb tuvo que esperar en que la promesa de Dios se cumpliera por 45 años. Cada día que pasaba, Caleb envejecía y finalmente a los 85 años de edad, él supo, este es el momento en el que Dios cumplirá su promesa para mi generación. Déjeme hacer una segunda aplicación. En primer lugar, dijimos, como primera aplicación, la fidelidad a Dios no hace que los conflictos diarios desaparezcan. Segunda aplicación, cuando el mirar hacia atrás nos prohíbe mirar hacia adelante, estamos descartando el privilegio de Hebrón. ¿Escuchó? Cuando el mirar hacia atrás nos prohíbe mirar hacia adelante, estamos descartando el privilegio de Hebrón. Si alguien pudiera haber jugado el juego de si tan solo, ese sería Caleb. Él pudo haber pensado, si ellos hubieran escuchado, me han robado 45 años, si hubieran escuchado, si tan solo, si tan solo. Algunas personas, amigos, y quizás usted y yo, nunca logran sobrepasar el fracaso pasado o alguna desilusión pasada. Quizás le estén robando el gozo. Tal vez su cónyuge no tiene fe y le está quitando algo que usted realmente quiere. Piense en lo que los israelitas le quitaron a Caleb. Sin embargo, él nunca miró hacia atrás excepto para repasar lo que Dios había hecho con él y cómo pudo permanecer fiel por la gracia del Señor como espía y como soldado, como estudiamos anteriormente. Ahora, ¿qué hace Caleb? Él ve la cima de un monte, se llama comunión con Dios, y él está listo para correr con los gigantes y por la gracia de Dios conquistar el monte. Usted dirá, pero Steven, usted no conoce mi vida, yo siempre dudo. Le pregunto, ¿usó Dios a Tomás? Usted dirá, yo negué a Dios bajo presión el otro día. Pero le pregunto, ¿no usó Dios a Pedro? Usted dirá, pero yo he cometido adulterio, he asesinado. ¿No usó Dios a David una vez que él confesó su pecado? Le pregunto. Usted dirá, bueno, usted se crió en un hogar cristiano, sus padres son misioneros y le guiaron. A mí no, yo no tuve eso. ¿No usó Dios a Timoteo? Le hago recordar y le pregunto. Algunas personas nunca superan los años de silencio, los años de desilusiones, los años con obstáculos. Nunca lo superan. ¿Alguna vez consideró usted esos susurros que le dicen, no puedes tener Hebrón? No provienen de Dios, sino de gigantes, los de Anac. ¿No le pasa eso alguna vez? Tal vez estas voces le digan, ya eres viejo. Bueno, si ese es el caso, aprenda de este hombre de 100 años o de Caleb que tenía 85. Tal vez usted escuche voces que le dicen, si Dios no hizo nada mayor en su vida en sus primeros 40 años, ¿por qué ha de hacer algo en los próximos 20 o 40 años? ¿Está escuchando esas voces? Mientras estudiaba para preparar este sermón, me vino a la mente una historia que realmente me marcó. Es la historia de una señora de 85 años de edad. Ella había seguido fielmente al Señor, pero nada de mayor importancia había sucedido en su vida. Ella ya había criado a sus hijos y su marido ya había fallecido. Vivía sola. Esta mujer vivía en una ciudad llena de universitarios y Dios comenzó a obrar en su corazón dándole la pauta que ella debía impactar esa universidad que tenía cerca. Así que ella dijo, bueno, Señor, ¿qué quieres que haga? Ella
oró al respecto y decidió que iba a comprar algunas tarjetas y luego escribir un mensaje en ellas. Así que lo hizo y luego las puso en los pasillos de los dormitorios. El mensaje decía: si te sientes solo, llámame. Usted pensará que ella instantáneamente recibió cientos de llamados, pero no, nadie llamó. Así que ella regresó y le agregó: si te sientes solo, ven a mi casa para tomar un té. Nadie llamó, hasta que un día una joven asiática golpeó la puerta de su casa y le dijo: me siento sola. Ella la hizo pasar y le sirvió una taza de té, y luego de verla muchas veces, en un periodo de meses, esa joven conoció al Señor. El día en que esa señora falleció, 70 estudiantes universitarios de diversos países se hicieron presentes para llevar el ataúd. Ellos representaban a más de 100 estudiantes que se convirtieron a Cristo con ella. Le hago una pregunta. ¿Está usted mirando hacia atrás? Lo único que vamos a ver de hacerlo es ver fracasos y desilusiones. Mire hacia adelante. Mire hacia adelante con fe y tenga fe en un gran Dios. Tal vez una fe tímida en un gran Dios. Mi amigo, usted está por experimentar un lugar llamado Hebrón, o sea, un lugar de comunión íntima con Dios, dado a aquellos que de todo corazón siguen al Dios de Israel. Por favor, no se olvide de esto. Es importantísimo que entendamos, no importa la edad que tengamos, que Dios puede seguir utilizándonos. ¿Es una persona mayor? ¿Pensaba que no tenía nada para hacer? Dios tiene un lugar para conquistar para usted también. Anímese, vamos, recobre las fuerzas, siga adelante, y Dios seguramente le va a utilizar. Que Dios le bendiga ricamente.